Ejemplo número 3 de identidades trigonométricas. Debemos demostrar que 1 más tangente cuadrado del ángulo A sobre la cosecante cuadrado del ángulo A es igual a la tangente cuadrado del ángulo A. Recordando que se debe reducir la expresión del lado izquierdo, o la expresión más complicada, en este caso es la del lado izquierdo, a la expresión que está al lado derecho. Para poder reducirla, debemos hacer uso de las identidades fundamentales conocidas. En este caso, en el numerador, 1 más tangente cuadrado del ángulo A es una identidad fundamental, recordando que la secante cuadrado del ángulo A es igual a 1 más tangente cuadrado del ángulo A. Esta que está aquí es esta identidad. Así que vamos a utilizarla. En el denominador tenemos cosecante cuadrado del ángulo A. Es otra identidad conocida. Es de las llamadas identidades recíprocas. Sabemos que la cosecante del ángulo A es lo mismo que 1 sobre seno del ángulo A. Pero como esta cosecante está al cuadrado, entonces aquí sería cosecante cuadrado y aquí sería seno cuadrado. Y es una identidad que se aplica general para este caso, identidad recíproca. Entonces podemos hacer uso de esta identidad para transformar la cosecante cuadrado del ángulo a 1 sobre seno cuadrado del ángulo A. Y esta tangente la transformamos a la secante cuadrado. 1 más tangente cuadrado del ángulo A la transformamos a la secante cuadrado del ángulo A. Reemplazando, el numerador sería secante cuadrado del ángulo A, usando esta identidad, la número 1, sobre cosecante cuadrado del ángulo A, utilizamos la identidad número 2, que sería 1 sobre seno cuadrado del ángulo A. Hay que tener presente que esta es nuestra raya fraccionaria. En el numerador tenemos secante cuadrado del ángulo A. Y en el denominador tenemos 1 sobre seno cuadrado del ángulo A. Todo eso lo debemos transformar a la tangente cuadrado del ángulo A. Siempre se debe tener presente lo que se está realizando al lado izquierdo para poder llevarlo a la expresión del lado derecho. Si observan, al lado derecho hay una tangente. Y al lado izquierdo tenemos seno y tenemos secante. Debemos recordar que la tangente es seno sobre coseno. Si logramos obtener aquí al lado izquierdo un seno sobre coseno, podemos obtener la tangente al lado izquierdo. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar esta expresión para llevarla a seno sobre coseno y obtener la tangente cuadrado del ángulo A. Si observan, ya tenemos un seno cuadrado. Si logramos obtener un coseno en el numerador, en esta expresión, entonces podemos obtener la tangente que estamos buscando. Aquí hay una secante cuadrado del ángulo A. Recordamos que hay una identidad para la secante. La secante del ángulo A es igual a 1 sobre coseno del ángulo A. Pero como la secante está al cuadrado, entonces es lo mismo, secante cuadrado igual a 1 sobre coseno cuadrado del ángulo A. Y utilizamos esta identidad para reemplazar esta secante. Nos quedaría 1 sobre coseno cuadrado del ángulo A sobre, está nuestra raya fraccionaria, 1 sobre el seno
cuadrado del ángulo A. Eso debe ser igual a la tangente cuadrado del ángulo A. Si observamos, tenemos una división de fracciones. En la división de fracciones, debemos recordar que el numerador 1 sobre coseno cuadrado de A se escribe igual. Este es nuestro numerador. Y el denominador se invierte cuando la división pasa a multiplicación. Y nos queda seno cuadrado de A sobre 1. Realizamos este producto y nos va a quedar que el seno cuadrado de A sobre el coseno cuadrado de A. Y esto debe ser igual a la tangente cuadrado del ángulo A. Si observamos, debemos recordar que hay una identidad de cociente fundamental que dice que el seno sobre el coseno es la tangente. Pero como ese seno y ese coseno están al cuadrado, entonces es la tangente cuadrado esta identidad. Y llegamos a que eso es igual a la tangente cuadrado, que es la expresión del lado derecho. La expresión del lado izquierdo se redujo a la expresión del lado derecho y se demuestra que esto es una identidad.